Buenas tardes, son las 4:30. Comenzamos una nueva edición de 8 Magazine en directo como cada día desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Pueden seguirnos aquí en la 8 a través de nuestra página web www.cyltv.es y cuando quieran en las redifusiones en nuestros perfiles de redes sociales. Tenemos muchos, variados e interesantes temas que acercarles. Empezaremos en nuestro tiempo dedicado a la psicología, que abrimos cada viernes con nuestro experto Fernando Pérez del Río. Vamos a intentar explicar qué hay detrás del asalto al Capitolio norteamericano. ¿Qué proceso social, político y desde distintos puntos de vista ha ocurrido para que lleguemos a ver esas imágenes que nos han desde luego sorprendido a todos? Ese será nuestro tema de apertura. Además, vamos a abrir, como cada viernes también, en nuestra sección de criminología que realizamos en colaboración con la Universidad Isabel I, un tema relacionado con la tecnología y la investigación. Queremos conocer cuáles son los últimos avances tecnológicos que se han incorporado a la investigación criminal, cómo funcionan, cómo se incorporan, cómo se preparan desde los dos lados, criminales e investigadores, para manejar esas nuevas herramientas. Además, abriremos página cultural, como es habitual también los viernes, y a pesar de las restricciones todavía hay algunas actividades que podemos realizar desde el punto de vista cultural, así que las vamos a resumir primero en nuestra agenda fila 8 y después con las propuestas que para los meses de enero y febrero ha planteado en su nueva programación la Fundación Caja de Burgos. Recibiremos a uno de sus responsables. Estaremos también en una de las exposiciones que nos plantea la Fundación Caja de Burgos en una visita telemática que sirva de aperitivo para que ustedes puedan realizarla con carácter presencial. Y estaremos también en directo en el plantío para asistir a la previa, a los momentos previos al partido que se va a disputar a partir de las 7 de la tarde. Lo podrán seguir en directo aquí en la 8 desde las 7 menos 5 y que enfrenta al Tizona Ubu con el Melilla. Saludaremos a mi compañero Juan Abril para que nos dé los detalles de ese encuentro. Iba a decir del ambiente, pero me temo que no será muy intenso puesto que se disputa sin público y por supuesto nos ocuparemos del tiempo de cara al fin de semana y un montón de detalles más que iremos conociendo, desgranando desde ahora y hasta las 6 de la tarde. Comenzamos abriendo nuestro tiempo dedicado a la psicología, aunque hoy no sé si es más un tiempo dedicado a la sociología o incluso a la política. Fernando Pérez del Río, doctor en psicología. Buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. El tema de hoy me parece interesantísimo, pero también muy complejo, porque tiene, ¿verdad?, muchos matices y lo podemos mirar desde muchos puntos de vista. La excusa principal son los acontecimientos que ocurrían a principios de año en Washington, cuando se produjo ese asalto al Congreso, unas imágenes que si las hubiésemos visto en la ficción, Fernando, no nos las habríamos creído, ¿no? Hay chistes de lo que está pasando este año, claro. Eso lo creo. Son imágenes, además, respecto a la indumentaria de los asaltantes, en fin, muy sorprendentes, pero sobre todo por lo que representa el Congreso de los Estados Unidos como símbolo de la democracia norteamericana. No es cualquier lugar, tiene muchas consecuencias lo que ha ocurrido ahí, ¿no? Sí, yo creo que lo has explicado muy bien. Gracias. Yo creo que lo podemos enfocar desde tres puntos de vista. Uno es la personalidad de Trump, que se ha hablado más, lo intentaré esbozar rápidamente. Segundo, un poco la psicología, desde la psicología social, lo que es una turba, como algunos indicadores para ver cómo funciona y qué ha pasado. Y una tercera variable que me gustaría explicar, que sí que es compleja, es las políticas identitarias, que yo creo que realmente es el problema de lo que está ocurriendo y mi pronóstico es que va a ir a más y va a ir a peor. Entonces, y sobre todo, ser que pesimista. sea global, Fernando. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo, porque esto que ha ocurrido en Estados Unidos, no quiero decir que vaya a ocurrir exactamente lo mismo en el resto del mundo, pero
esa tendencia política y social sí se está extendiendo con unos patrones muy claros. Así que nos vamos a detener especialmente en esa corriente de políticas identitarias. Pero es verdad que todo esto lo podemos focalizar en Trump. No es que empiece y termine en Trump, porque ha empezado antes, recuerdo en los momentos del Tea Party, por ejemplo, ¿no? y de la polarización de la sociedad norteamericana, pero desde luego la personalidad de Trump ha propiciado que acontecimientos como este y que personas como las que formaban parte de esa turba hayan tomado estas iniciativas. Claro, ya llevamos tiempo diciendo, y en este programa lo hemos tratado, que por ejemplo las redes sociales es tremendamente un discurso emocional. Da igual que se compartan noticias falsas, la gente lo sabe. Vamos a explicar por qué, vamos a intentarlo, ¿no? Es decir, en cuanto a la personalidad de Trump, yo creo que es sencillo, cualquiera que no le guste un poco la psicología encaja con un trastorno narcisista, ¿no? Además salió publicado en el 17, hay una revista, Behavioral Psychology, psicología conductual, ¿no? Que decía que según su discurso, sus palabras que utilizaba como era él, pues le diagnosticaba un trastorno narcisista, sobre todo su lenguaje grandilocuente, fantástico, maravilloso. Una persona narcisista, pues una persona que requiere mucha admiración, que es el centro de atención, pero también yo creo que al final puede ser Trump, puede ser cualquiera, ¿no? Porque lo que se da ahora es se está llamando el cesarismo, es decir, una persona muy fuerte, líderes muy fuertes, también está ocurriendo en España, ¿no? Que tienen mucho contacto directo con las redes sociales. Trump tenía 80 millones de seguidores, creo, en Twitter, ¿no? Bueno, tenía, porque no le han quitado las cuentas. Y bien que hacen, ¿no? Que no hay filtros, quiere decir que no, son gente que no tiene filtros, ¿no? Entonces, tendríamos por un lado una personalidad narcisista claro, que echa más leña al fuego de lo que está ocurriendo. Y que se aleja de los sistemas políticos anteriores, no sé hasta qué momento lo podemos acotar, la que el partido, las ideas políticas estaban por encima de los líderes y, como bien dices, ahora se focaliza mucho más en los líderes y se nos ocurren un montón de ejemplos. Lo del cesarismo me parece una denominación muy apropiada, pero serviría también para, no sé, para Napoleón o para algunos dictadores, ¿no? O para figuras más recientes como Berlusconi, sin ir más lejos. Vale, primer pilar de lo que está ocurriendo, la personalidad narcisista de Trump y la focalización sobre esa figura. Después, lo que ocurrió en Washington es que se congregaron un montón de personas, una masa de gente que se convirtió en turba porque eso tiene unas características concretas que estudia la psicología social. Yo se lo explico muy rápido, ¿no? Porque es más sencillo y yo creo que otros días podemos detenernos en esto, ¿no? Quiero decir, es que tenga un movimiento centrípeto, es decir, que vaya contra algo. Por ejemplo, vamos a un sitio, contra algo. Segundo, que esté en movimiento. Sería más grave, peor, que esté en movimiento. Pues Trump, que lo calienta. Pues lo que va a haber un juicio es precisamente si alienta esto, ¿no? Y después también características como, por ejemplo, si alguien hace algo ilegal y no tiene consecuencias, lo hacen más gente, ¿no? Entonces, lo que también se está estudiando allí es qué pasa cuando los primeros saltan la valla y no tienen consecuencias, ¿no? Cosas de este tipo. Entonces, la turba, lo que más característico es, por resumir, es que es un poco infantil para la persona. Es más importante el grupo, se diluye un poco la identidad propia, nos escondemos ahí en ese grupo y se diluye, hay menos responsabilidad. Y también yo creo que encaja con lo que vamos a ver después, que es que esta gente está luchando por su identidad, que es un poco lo que voy a intentar explicar, ¿no? Que eso genera que vayan sin máscaras, por ejemplo, que vayan destapados, porque algo de su identidad está en juego, ¿no? Un día tenemos que hablar de la indumentaria, Fernando, creo que lo hablamos la semana pasada, pero no solo respecto a este caso, que me parece especialmente llamativo, pero es verdad que normalmente un asalto político tenía otro cariz, otra estética más militarizada, ¿no? Al menos hasta ahora. Y lo que ha ocurrido en Washington también ha sido un punto de inflexión en ese sentido, pero tiene mucho que ver con lo que ponemos bajo el epígrafe de políticas identitarias, que van mucho más allá de esto, pero también explica de dónde viene esa turba que terminó en el Congreso de los Estados Unidos. Y que se da
en ese ámbito y en otros Claro, muchos. lo voy a intentar explicar, ¿no? Las Adelante. políticas identitarias. Espero hacerlo bien, porque es un poco largo y en resumen vendría a decir que después de la Segunda Guerra Mundial, tomando este periodo histórico, la gente de izquierdas empieza a ver que el marxismo no crece, es decir, tenemos 30 años de desarrollo económico muy famosos, los 30 gloriosos, hay un desarrollo económico muy grande, es decir, un obrero tiene un coche, arregla la casa del pueblo, su hijo va a la universidad, entonces el proletariado está empezando a dejar de ser proletariado, después de esos 30 años, ¿no? De los años 50, los años 60, se aburguesa, ¿no? Sí, claro, entonces esto lo empiezan a ver, digo, bueno, que perdemos aquí, esto es para mí la mejor explicación, que es la red. Después ahí están los teóricos, Marcuse, la escuela de Frankfurt, que tienen que hacer un replanteamiento del marxismo, etcétera, porque es muy rígido, ¿no? Entonces, como se dan cuenta que esto les va a llevar a no ganar ninguna elección, ¿no? Entonces empiezan a fijarse en grupos, que pueden ser por la localidad, por un ámbito geográfico, grupos de víctimas, grupos de ofendidos, grupos de que según ellos crean una identidad y hay que protegerles. Puede ser por su orientación sexual, los gays, ¿no? Puede ser las mujeres, puede ser un territorio físico, ¿no? Esto sobre todo lo los blancos supremacistas, como en Estados Unidos. Sí. Esto viene un poquito después. Pero pero para que nuestros espectadores identifiquen a dónde... Efectivamente. Entonces, primero empiezan a fijarse en estos grupos y bueno, si pasáramos un test de moral a uno de izquierdas y uno de derechas, el de izquierdas siempre puntúa más, hay un estudio precioso sobre esto, siempre puntúa más en el cuidado hacia los otros. O sea, puntúa muchísimo más en esa variable. Uno de derecha es un conservador, vamos a decir, un conservador, puntuaría moral más repartido, por decirlo así, tiene puntuaciones más repartidas. Entonces, todo esto es coherente, ¿no? Entonces, a esos grupos se les coge, ¿no? Con el tiempo esto empieza a derivar en que claro, hay una parte que está bien, que buscar una identidad como Martin Luther King a principios del siglo, ¿no? Pues, somos negros y estamos a gusto y nos queremos querer, pero no vamos contra nadie. El problema de esto, después de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo en los años 60, 68, se empieza a decir, según los teóricos de este tema, el cambio se produce en estos años, ¿no? Empiezan a ir contra otro, porque es una forma de generar más identidad, ¿no? Y esto es un problema gravísimo, ¿no? Primero, porque al final, esto ocurrió mucho antes en Estados Unidos, en España ocurrió hace muy poquito, con el tiempo las políticas de derechas empiezan a hacer lo mismo, pero al revés. Es decir, en el fondo Trump lo que ha cogido es presentar como víctimas a estos grupos, a blanco, heterosexual, hombre, que son los que... Porque durante muchos años también se han hecho políticas identitarias por el otro lado, ¿no? Esto lleva a la confrontación segura. Yo hace poco leía un estudio de sociología de Estados Unidos que me sorprendió muchísimo, que venía a decir que ya la gente escoge dónde vivir según el barrio político, el barrio político donde es. O sea, la separación de las curvas de Gauss en Estados Unidos es enorme, ¿no? Mucho más. En España esto ha llegado recientemente, que hay un partido a la derecha que también ha empezado a hacer políticas identitarias. Claro, pues tenemos un pequeño problema, ¿no? Entonces la crispación crece mucho más. Y en este momento se incrementa el problema, Fernando, por algo que ya has apuntado, que son las redes sociales, porque los medios de comunicación convencionales, por así decirlo, para que nos entendamos todos, se dedican a contrastar esos datos y, por lo tanto, esas políticas identitarias se filtran de alguna manera. Claro. Las redes sociales son una plataforma en la que se puede lanzar todo tipo de información y precisamente porque los receptores se identifican, se suman a esa serie de consignas sin ningún filtro, ¿no? Claro, lo que vimos en la campaña de Brasil fue muy interesante porque sabíamos, en la campaña de Brasil lo vimos muy claramente. Empezaron a sacar trabajos y estudios que decían que la gente compartía fake, noticias falsas, sabiendo que eran falsas, ¿no? Entonces, ¿cómo puede ser esto, ¿no? Pero cuando lo explicas desde las políticas identitarias sí que encaja, ¿no? Porque en el fondo es ir contra otro. Yo protejo mi identidad y una de las formas más fáciles es tener un enemigo común, ¿no? Sea quien sea, el otro nos roba, el otro nos engaña, pasó también un poco en otras campañas. Bueno, en el Brexit vamos a dejarlo a un lado. Pero
en cuanto a la identidad, ¿no? Me configuro, me agrego a una ideología política y en contra a otra. Aquí en España ha habido muchísimos ejemplos, de un lado y de otro. Por ejemplo, el Día del Orgullo Gay, a Ciudadanos les tiraron excrementos, les insultaron, a los pobres y resulta que si lo lees lo que pasaba, las propuestas de Ciudadanos para el colectivo LGTBI eran buenísimas, eran las mismas, incluso mejores. Entonces, ¿cómo se explica esto? ¿Cómo se explica este rechazo? Como si tú eres, al final se captura la identidad o en una ideología política y en contra de la otra, ¿no? Claro, esto es una política de identitarias mal llevadas. De hecho, en Estados Unidos hace unos años llegó al punto de que muchos pensadores de izquierdas, como Chomsky, la escritora de Rowling, la de Harry Potter, sí, Stiglitz, el premio Nobel de Economía, que a mí me gusta, yo le leí sus libros, llegaron a decir que mucho cuidado con esto, o sea, que estaba llevando una deriva, no toda la izquierda, es una parte de la izquierda, y empezaba a hacerlo de la derecha, estas políticas, que era un error ir contra otro, es el odio en el fondo. Si hacemos la política en el odio, llegamos a la confrontación. En España hemos tenido 2 años de muchísima confrontación. Y cualquier persona que nos escuche, si maneja un poco las redes sociales, sabrá que este último lustro se encuentra con amigos que en las redes ponen cosas más extremas de un lado y de otro. Esto es muy frecuente, esto lo dice mucha gente, ¿no? Pero también tiene un poco que ver con la radicalización. Ya no se habla tanto, estoy exagerando un poco, de si subimos el IVA a los pobres autónomos, sino estas cosas, o el IRPF, todo esto, ¿no? Tiene más que ver con la identidad. Y el futuro, evidentemente, yo creo que va a ser no va a ser muy bueno, porque llevamos esta línea. Esta es una tendencia global, volvemos a lo que decíamos al principio. Lo que ha ocurrido en Estados Unidos es consecuencia de su propia situación, de su propia política, pero es verdad que hay movimientos paralelos incluso al trumpismo, ¿no? Sí. Con Bolsonaro, por ejemplo, o bueno, en otros puntos del mundo, y la tendencia a utilizar esas políticas identitarias sí es general, Fernando. Sí. Es global. Sí. Claro. En la lectura que podemos hacer de España es más actual en torno a que la derecha se ha incorporado más tarde, ¿no? Pero en Estados Unidos esto lleva décadas, ¿no? Claro, en Estados Unidos nos asusta esto, pero hay que recordar que hace el año pasado y en el anterior estaban tirando estatuas por todo el país por cuestiones ideológicas, ¿no? Claro, esto venía caldeándose desde hace mucho, es decir, al final es surrealista todo esto, porque lo importante es, yo protejo mi identidad, mi grupo, por decirlo así, entonces todo lo demás lo rechazo, lo agredo, claro, podemos hacer hasta chistes de las estatuas, porque si alguien ha tenido un poco de culpa, le tiras las estatuas, pero si entendemos al ser humano, yo como sanitario, psicólogo sanitario, ¿quién no ha tenido errores en su vida? Tendríamos que tirar todas las estatuas, ¿no? Porque no quedaría ni una, porque ¿quién no ha cometido errores y quién no ha...? Bueno, y vamos también a esta tendencia histórica de los investigadores de no mirar los acontecimientos pasados desde la actualidad, no desde el presentismo en el sentido de la perspectiva del presente. Hay un contexto en cada momento que no podemos obviar. Fernando, tenemos que dejarlo aquí. Estoy segura que esta temporada volveremos sobre las políticas identitarias, porque es un tema, primero, muy interesante y que está muy vigente en diferentes aspectos de la actualidad, desde luego el político, pero también el de la información, bueno, en muchísimos puntos de vista, pero no tenemos más tiempo. Nos vemos el próximo viernes para hablar de otro tema completamente distinto. Vamos a hablar de adicciones, ¿no? Sí, una vez al año tenemos que hablar de puesta al día en drogas, qué novedades, que se van para abajo, para arriba. Vamos a hacer un pequeño análisis y repaso de cuál es lo que ha ocurrido. Estupendo, pues te esperamos el próximo viernes. Vamos a tomar un poco de aire para bajar un poco la intensidad y que podamos reflexionar sobre todo esto, y lo vamos a hacer yéndonos a la Casa del Cordón a ver una muestra, se llama Mirar hacia afuera, y precisamente es un recorrido histórico, marca el devenir de la fotografía contemporánea desde las últimas décadas del siglo XX hasta ahora. Una muestra interesantísima que pueden visitar hasta final de mes en la Casa del Cordón. Esto es solo un adelanto. La Casa del Cordón acoge en sus salas una muestra que pretende acercarnos las diferentes corrientes que han marcado el devenir de la fotografía contemporánea desde las últimas décadas del siglo XX hasta la actualidad.
Es una selección de instantáneas que forman parte de la colección telefónica. La Fundación Caja de Burgos ha comisariado la muestra con los creadores más significativos del panorama internacional. Más que tratarse de nombres muy significativos de una nómina excepcional, de lo que se trata es de que las obras que están representadas también son excepcionales. Y en ese sentido, pues en efecto, la baraja de nombres es verdaderamente extraordinaria. Por supuesto, tenemos desde Mona Hatoum, tenemos a Jeff Wall, tenemos a John Copeland, tenemos Marina Abramovich, tenemos Struth, tenemos Thomas Ruff, tenemos, en fin, pues alguno de los más granados de lo que ha sido y de lo que ha marcado el camino de la fotografía internacional en estos años. Son más de un centenar de imágenes agrupadas en 35 obras de 26 autores de todo el mundo. Una de las características que tienen en común es su anhelo por provocar una reacción en el espectador, muy por encima de cuestiones técnicas o estéticas. Lo que tiene de particular la fotografía contemporánea es que no le preocupan tanto cuestiones técnicas, no le preocupan tanto los soportes, no le preocupa tanto la composición. Lo que le preocupa más es la reflexión en torno a la fotografía, en torno a su utilidad, en torno a su validez como documento o no. Todos esos cuestionamientos que damos muchas veces por hecho, ¿no? Cada vez que vemos una fotografía pensamos que esa es la verdad. Y la fotografía contemporánea lo que hace precisamente es discutirnos esa imagen que nosotros nos hemos creado en torno a la fotografía. La muestra se articula en torno a dos grandes temáticas. En la planta baja, con el título Campo de Batalla, encontramos fotografías que nos invitan a reflexionar acerca del cuerpo como eje central del mensaje que se quiere transmitir. La reflexión en torno al cuerpo, que lo hemos llamado campo de batalla, es decir, el cuerpo como territorio de exploración y también el cuerpo como agente, el cuerpo como soporte de experimentación. Por aquí pasan, por supuesto, algunos de los más significativos artistas de la performance. Aquí destacan las performances de autores como San Juan o la que está considerada como la artista más influyente del género en Europa, Marina Abramovich. Junto a ellas nos llama la atención una gran caja de luz, una de las señas de identidad de Jeff Wall, especialista en ofrecer grandes escenografías para introducir al espectador en una suerte de montaje cinematográfico. En otros casos se crean grandes escenografías, como sucede con la obra de Jeff Wall, por ejemplo. Es un gran aparato absolutamente artificial, creado para que nosotros imaginemos que eso ha sucedido, y en absoluto es así, es casi como una gran producción cinematográfica. Lo que vamos a hacer es sumergirnos en esa inmensa caja de luz para quedarnos de alguna manera casi desasistidos frente a ella, ¿no? Un poco casi empequeñecidos. Y en la planta -1 de la Casa del Cordón encontramos el segundo pilar sobre el que se sustenta esta muestra. Aquí, el escenario, el espacio, pasa a ser el protagonista, el centro del relato. Otro espacio en el que reflexionamos sobre los lugares, sobre los ámbitos, tanto interiores como exteriores. Ahí, en ese otro territorio, hemos accedido a algunas de las grandes fotografías instalativas, algunos de los grandes procesos instalativos, y también, por supuesto, ahí aparecen algunos de los nombres más significativos de la Escuela de Düsseldorf, que es fundamental para entender el discurso y el devenir de la fotografía contemporánea. Y si hablamos de la Escuela de Düsseldorf, no podían faltar Bern y Gila Becker, cuyos objetivos nos ofrecen otra forma de ver la arquitectura industrial. O Thomas Struth, que nos invita a observar con detalle diferentes espacios urbanos. Aunque quizás sean sus fotografías más conocidas, las del interior de los museos, una reflexión sobre el arte dentro del arte. Struth tiene además el honor de haber sido el primer artista vivo que ha expuesto en el Museo del Prado. Pero también podemos ver grandes instalaciones abiertas a la interpretación del espectador. Esas grandes fotografías instalativas donde aparece una de las grandes series de horizontes de Olafur Eliasson o una de las series de Wolfgang Tillmans, por ejemplo, ¿no? Aquí, precisamente, de lo que se trata es justo de lo contrario. Muchas veces con lo que nos encontramos son con escenas aparentemente convencionales, aparentemente intrascendentes, aparentemente, casi sin narración, en la que es el espectador el que tiene que construir un poco el contexto. Esa es una de las grandes aportaciones también de la fotografía contemporánea. Hasta el 24 de enero, en la Casa del Cordón, nos esperan los imprescindibles para entender la fotografía contemporánea.
una selección de obras con las que la Fundación Caja de Burgos nos invita a mirar hacia afuera. Hasta el 24 de enero todavía tienen tiempo de visitar esta muestra en la Casa del Cordón y después les ampliaremos más programación que nos proponen desde la Fundación Caja de Burgos. Será en el segundo bloque de 8 Magazine. Ahora abrimos nuestro espacio de criminología como todas las semanas con Víctor Rodríguez, que ya saben es el decano de la Facultad de Criminología en la Universidad Isabel I. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Hola, muy buenas tardes, muy bien. Hoy vamos a hablar de tecnología, sobre todo, de cómo la tecnología y cómo, además de forma muy concreta, con qué tipo de tecnología contáis los investigadores a la hora de llevar a cabo vuestro trabajo y de facilitar también la resolución, las investigaciones. Víctor, es verdad que, no sé acotarlo en el tiempo, pero recientemente se ha revolucionado el mundo con la tecnología, no solo vuestro ámbito, ¿verdad? Así que parece lógico pensar que en vuestro caso es una herramienta muy útil. Correcto. La verdad es que en los últimos 5 o 7 años hacia ahora ha habido un boom en las tecnologías que nos ayudan a los criminólogos, investigadores, fuerzas y cuerpos de seguridad a apoyar todas las labores que ya hemos comentado en otras ocasiones a la hora de investigar cualquier tipo de delito y que son cada vez mejores, se mejoran con cada tipo de delito que aparece, se va mejorando, se van percibiendo esas necesidades y se van perfeccionando de forma pues, que sea más rápido en el tiempo para ahorrar así, dilatar una investigación demasiado en el tiempo y además sobre todo también abaratar costes, que también es algo que hay que tener en cuenta. Ganar tiempo, abaratar costes, nos vamos a detener en todas esas cuestiones, pero me gustaría empezar, Víctor, por no desdeñar todo lo que ya hemos aprendido hasta ahora y que en muchos casos no tiene nada que ver con la tecnología, sino con la profesionalidad, la pericia del investigador. A veces una inspección ocular, una visita a la escena del crimen es la clave de toda la investigación, aunque utilicemos tecnología, igual no tan moderna como fotos, ya nos lo has explicado, pero no es necesario usar la última tecnología, se combinan ambas cuestiones. Sí, la tecnología está muy bien, pero es un complemento a las labores de investigación que realmente se realizan y que son el resultado de todo el procedimiento de aprendizaje de un investigador, ya bien sea a nivel de formación o a nivel de experiencia, que muchas veces pues, la experiencia facilita mucho las labores. Y siempre es verdad que la tecnología, cuanto más moderna sea, mucho mejor, pero no tenemos por qué estar utilizando el último modelo, el último software que ha salido ayer mismo. Nosotros disponemos de herramientas que a lo mejor tienen 2 años de antigüedad, pero que siguen siendo completamente válidas, porque a lo mejor no ha salido una versión nueva o la última versión pues todavía está en procedimiento de comprobar que es completamente válida y que los datos que nos acaba arrojando son válidos para, como siempre, luego poder trasladarlo a un procedimiento judicial. Y una cuestión nada más, Víctor. La verdad es que hoy en día casi cualquier profesión está en formación permanente, pero claro, visto lo que vamos a aprender en la sección de hoy, vuestro caso, mucho más, ¿no? Porque el uso de esta tecnología y su aplicación en la investigación requiere una preparación técnica. Sí. Ya no solamente, como estamos hablando de todos los procedimientos, sino aprender a manejar correctamente desde una cámara de fotos y una cámara de vídeo, a lo mejor un dispositivo más avanzado, requiere también de un aprendizaje, que en ocasiones puede que sea de 2, 3, 5 horas, pero hay en ocasiones que requiere de un curso técnico impartido por una empresa homologada, etcétera, que a lo mejor tiene una duración de 100 o 120 horas, porque hay que ser especialista y saber manejar pues, esa herramienta en cualquier circunstancia y saber aplicarla, quizás en todo el ámbito posible y en todo que nos podamos llegar a encontrar, porque bueno, pues la teoría al fin y al cabo es la que es, pero la realidad muchas veces supera la ficción, entonces todo lo que nos podamos encontrar muchas veces no va a estar amparado quizás en estas pequeñas formaciones. Bueno, vamos a mostrarles a nuestros espectadores algunos de los instrumentos tecnológicos que utilizáis habitualmente en vuestro trabajo. Víctor, ¿por dónde quieres empezar? Pues mira, le hemos traído un es un dispositivo que se llama Cellebrite, que esto lo que consigue es obtener toda la información de un dispositivo móvil, ya bien sean móviles, tablets, ordenadores, etc.
Lo bueno que tiene es que consigue sacar la información tanto de un móvil que sea, bueno, pues quizás relativamente un poquito más antiguo, que tenga 10 años quizás, como de un móvil que ya es bastante más antiguo, pero que pueda que esté completamente destrozado, que a lo mejor ha estado como este móvil, ha estado en el agua durante una semana aproximadamente, no funciona, es imposible de que arranque, pero con este dispositivo lo que conseguimos es obtener toda la información. Y toda la información significa, por supuesto, las comunicaciones que se han establecido a través de ese teléfono, pero también fotos que pueda guardar y localizarlo también, Víctor. Con este dispositivo lo que obtenemos son geolocalizaciones del dispositivo móvil, ¿vale? Todos los móviles desde hace unos años para acá tienen una pequeña información que arrojan continuamente a la nube sobre geoposicionamiento. A través del GPS propio del móvil, incluso ya los más nuevos, por cada giro que a lo mejor que hacemos al móvil, almacena que hemos hecho ese giro, y si ya nos desplazamos, pues está continuamente mandando señales de dónde está ubicado este móvil. Básicamente es como cuando mandamos la ubicación a través de WhatsApp para decir a alguien, estoy en la calle no sé cuánto a esta altura, toma, ven hasta aquí. Es exactamente lo mismo. Entonces, con este dispositivo accedemos a esas geolocalizaciones. Nos las va a dar de una forma muy simple, nos da unas coordenadas GPS simplemente, pero ya nos sirve para saber dónde ha estado el dispositivo en los últimos 2 meses a lo mejor. Si queremos saber si el sospechoso ha estado en el lugar de los hechos, pues solamente hay que rastrear, conseguir conectar su móvil al dispositivo y nos va a dar. Comprobamos las disposiciones de GPS y podemos asegurarnos si ha estado o no ha estado. Estaba pensando, Víctor, en recientes casos de desapariciones o de homicidios, no sé, por ejemplo, el de Diana Kerr, que apareció el móvil en un sitio muy concreto, sí, pero que la investigación se centró mucho en el móvil por este tipo de detalles, porque es información muy valiosa. Sí, y de hecho esta herramienta fue la que se utilizó para poder conseguir ubicar los dispositivos móviles. Está claro que todos podemos dejar el móvil en nuestra casa y cometer cualquier fechoría por ahí, pero es raro que hoy por hoy no salgamos del móvil de casa. A lo mejor cerramos incluso la puerta y decimos el móvil y la mascarilla, porque ya tenemos que llevar siempre la mascarilla encima. Entonces nos ayuda mucho a la hora de conseguir esa cronología geográfica incluso de dónde ha estado esta persona. Y que interesante que sirva para móviles tan antiguos, ¿no? Para modelos tan diferentes, que sea tan versátil en ese sentido, porque también tendemos a pensar desde el punto de vista del uso doméstico, ¿no? y personal, que se queda obsoleto, que los sistemas operativos cambian, tal, pero en este caso es capaz de hacerlo en una amplia gama de Exactamente, móviles. Porque además los dispositivos móviles, desde que tenemos el 3G, lo que hacen es, en una pequeña memoria del propio móvil, almacenan esta información. Lo almacenan como datos muy simples, de forma que, aunque almacenen gran cantidad de datos, guardan durante bastante tiempo estos datos. Entonces, es a los que realmente accede. O sea, le podemos quitar la batería, le podemos quitar la SIM, lo podemos romper o meter en agua, que nos va a dar igual, que mientras ese chip se mantenga físicamente íntegro, podemos acceder a esa información y obtener pues, todo lo que nos pueda ser necesario para nuestra investigación. Pero es que además lo bueno que tiene es que no solamente a las funcionalidades del GPS, sino también podemos acceder a las últimas fotografías que se hayan mandado del dispositivo. Va a depender un poco del tamaño de la fotografía, de los pesos de la propia fotografía, pero a lo mejor podemos acceder a las últimas 30 o 40 fotos. Y además conseguimos también hacer una pequeña red social de los contactos que se han tenido desde el móvil, ya bien sea a través de WhatsApp o cualquier otra aplicación de comunicación, como a través de las llamadas. Por lo tanto, podemos saber si el sospechoso A el día X llamó al sospechoso B y a qué hora llamó exactamente y duración de la llamada incluso. Entonces, nos permite hacer unas relaciones lo más completas posible, que en muchas ocasiones luego hay que echar más horas a la hora de andar haciendo estas conexiones entre sospechosos y lugares, que la propia conexión a la máquina, porque consigue sacar toda la información en apenas 30 minutos. Bueno, pero ahí está de nuevo, volvemos al principio, está muy bien utilizar la tecnología, pero si después no tienes la formación para saber utilizar esos datos, relacionarlos de la forma adecuada, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Una cosa es extraer los datos y otra ordenarlos y de ahí sacar conclusiones, pero vamos, que es una herramienta utilísima, como nos estás explicando. Sí, como te digo, es un software que ya lleva tiempo en el mercado. Sí que es verdad que no está a disposición de cualquier persona porque tiene un coste bastante elevado. Solo hay un par de empresas que se dedican a su comercialización y a la hora de ponerte en contacto con ellos, pues te requieren de una pequeña investigación para asegurar que tu fin de utilización de este sistema
es bueno y no lo vas a dedicar pues para fines un poco más ilícitos. Perfecto. Vale, pues primer instrumento muy útil, muy interesante. Hay otro que es muy pequeño, que pasa muy desapercibido, Sí. Víctor. Esto que tiene Víctor en las manos es una cámara. Esto es una pequeña cámara que en muchas ocasiones lo que se utiliza es para realizar fotografías con gran resolución. La funcionalidad que tiene este dispositivo es que lo podemos colocar tanto en una cámara normal y corriente de fotos, en plan una Canon, una Nikon, como se suele utilizar, o incluso en un dispositivo móvil con un pequeño acople, se coloca en la parte trasera de nuestro móvil y lo que hace es realizar muchísimo zoom sin perder calidad. Entonces podemos realizar hasta fotografías de pelos o incluso de restos de polvo o de algún tipo de sustancia que nos encontremos en una escena o en el propio laboratorio a la hora de analizarlo, con una muy buena calidad y que nos permite luego fácilmente identificar qué tipo de sustancia es o qué. Aquí sí, Víctor, tenemos que decir que la tecnología ha evolucionado mucho en los últimos años en cuanto a la captación y el tratamiento de imágenes. Lo hemos hablado otras veces. Eso de que en las series de televisión de los 90 que acercaban mucho la imagen y se veía nítida y claramente quién era el sospechoso, eso era imposible en aquel momento. No, la tecnología no permitía ese detalle que ahora sí. Sí, hoy por hoy la tecnología avanza mucho, pero el tratamiento de imágenes también es muy importante. Podemos tener una imagen maravillosa y muy buena, pero si a la hora de hacer zoom sobre una placa de matrícula de un vehículo queda completamente distorsionada y no conseguimos identificar la matrícula, de poco nos ha servido tener esa fotografía. Entonces también han evolucionado los programas que nos ayudan a hacer el tratamiento de imágenes o incluso el tratamiento de sonido, que también en ocasiones puede ser interesante para efectivamente poder ampliar esa imagen y perder la menor resolución posible para poder llegar a las conclusiones que necesitamos. Y un elemento más, porque lo de las imágenes yo creo que tenemos claro, ¿no? Nos has puesto algunos ejemplos para qué puede servir, pero ¿para qué puede utilizar un investigador, un criminólogo, una impresora 3D? Que tú me has dicho que las utilizáis. Sí. ¿Para qué? Pues la verdad es que nosotros en criminología las podemos utilizar para muchas más cosas de las que nos imaginamos. Desde hacer prototipos para algún tipo de investigación, como estamos haciendo actualmente, hasta para destinarlo a hacer pequeñas reconstrucciones de algún indicio que nos pueda hacer falta poder trabajar con él y evitar que se pueda deteriorar, de forma que, bueno, pues si perdemos ese indicio primordial, nos hemos quedado a lo mejor sin caso, sin una prueba que es muy importante. Entonces, hacer una réplica, ¿no? Sobre la que trabajar. Es básicamente para conseguir hacer réplicas que las podemos mantener y conservar en el tiempo correctamente, porque al fin y al cabo se hacen en un plástico que es bastante resistente. Qué interesante. Pues yo lo de la impresora 3D no se me hubiese ocurrido, ¿eh? Pensamos rápidamente, lo de los móviles lo hemos incorporado ya hasta la información, ¿no? En las crónicas periodísticas de las investigaciones siempre se habla de las antenas, de cómo se rastrea el seguimiento de un sospechoso, de la importancia que tiene el móvil, pero lo de las impresoras 3D, hay más elementos tecnológicos que utilizáis y que trabajáis a menudo, pero lo vamos a dejar para una segunda sesión porque nuestro tiempo por hoy se ha terminado. Nos vemos el viernes, Víctor, con más temas muy interesantes. Muchísimas gracias, como siempre, y hasta entonces. Hasta el viernes. A ustedes les veo también enseguida. Después de la pausa para la publicidad, abrimos el bloque cultural con la nueva programación para los meses de enero y febrero de la Fundación Caja de Burgos, con nuestra agenda Fila 8 con un montón de temas. Hasta ahora. Son las 5:13, abrimos bloque cultural en 8 Magazine. Yo, ya lo sabe, casi siempre cuando hablamos de temas culturales, que suele ocurrir habitualmente los viernes, me quiero acordar de las cosas que sí podemos hacer. Es verdad que tenemos muchas restricciones, que la pandemia está condicionando nuestras vidas, que está golpeando el sector cultural especialmente. Desde luego, la cuestión sanitaria es la más importante, también se lo digo siempre, pero nosotros no entramos ahí, lo dejamos para los expertos. Pero cuando hablamos de cultura, pues nos gusta señalar las cosas que sí podemos hacer, con aforo reducido, con un horario concreto, pero hay muchas personas trabajando
para mantener cierta actividad cultural dentro de estas circunstancias tan particulares. Pero a veces llegan momentos de confusión, como el de esta tarde, porque todos ustedes conocen, se lo hemos contado en nuestros servicios informativos, que la Junta de Castilla y León ha anunciado nuevas medidas ante el crecimiento de casos por coronavirus en la región. Entre ellas, un cambio del toque de queda que se ha visto cuestionado. Todavía no sabemos exactamente qué hora va a ser. Hasta ahora eran las 10 de la noche, pretendía adelantarse hasta las 8, pero parece que eso no va a ser posible. Nuevas restricciones de aforo. En fin, muchas cuestiones que hemos conocido hoy mismo y que afectan a los temas de los que vamos a hablar con mi siguiente invitado. Me acompaña Rafael Peña. Buenas tardes, Rafael, buenas tardes, bienvenido. Erika. Rafael es el director de programación cultural de la Fundación Caja de Burgos, con quien habíamos hablado unos días atrás para concertar esta conversación y acercarles la nueva propuesta, la nueva programación de cara a los meses de enero y febrero que plantea la Fundación y que vosotros tenéis perfectamente cerrada, pero que ahora mismo está pendiendo de un hilo, porque si ahora lo especificaste un poco mejor, Rafael, pero si se llevasen a cabo las restricciones que plantea la Junta, muchos de los espectáculos que habéis programado no podrían celebrarse. ¿Es así? Podrían celebrarse. Lo que estamos intentando es que se celebren, lógicamente, en otras fechas. De momento estamos trabajando con lo que tenemos, con las indicaciones oficiales que hay, muy pendientes, te puedo decir que al minuto, de cómo se desarrolla para saber si vamos a poderlo como estaba previsto o simplemente hay que trasladar la fecha. En cualquier caso, tanto en los propios centros, en las taquillas de los centros, como en nuestras redes sociales, en la página web, en el portal, la información está actualizada al minuto, con lo cual todo se avisará, se publicará y se anunciará con el tiempo debido y suficiente para que nadie... Bueno, tan pronto como podáis, porque no depende solo de vosotros. Es verdad que yo cuando hablo de la programación, Rafael, les digo a nuestros espectadores, no podemos repasar todas las citas que convocáis. Así que les remito a la revista AC, a vuestras redes sociales, a la página web, porque ahí van a encontrar la información detallada. Les digo lo mismo respecto a los cambios que se puedan producir y que no depende ni en este caso de la Fundación Caja de Burgos ni de mí como transmisora conocer cuándo se van a producir, porque no lo sabemos, porque todavía no está claro. Esto es lo que queríamos compartir con los espectadores antes de adentrarnos en una programación que, a pesar de las limitaciones, está perfectamente cerrada y bueno, de hecho estamos disfrutando, por ejemplo, de la escena abierta, ¿no? Sí. Hasta hoy mismo, que se ha desarrollado con las restricciones que correspondían, con un aforo del 33% en las salas en las que se ha realizado, pero bueno, con mucha calidad, con espectáculos estupendos. Hoy mismo se va a cerrar. Claro, escena abierta además es una cita muy esperada durante todo el año, por los amantes del teatro, pero también por los profesionales del teatro, por la gente que se dedica del sector, porque es un momento de encuentro, de debate, es un momento también para ver qué nuevos planteamientos tienen algunas compañías, y bueno, esto es muy bueno y más en este momento, ¿no? Que nos hace falta, por lo menos, si no es el contacto físico, que el contacto intelectual y el debate intelectual y de apreciación estética, artística o simplemente de lo que te hace sentir un espectáculo, lo puedas compartir. Y en ese sentido, Escena Abierta ha estado funcionando perfectamente todos estos días y hoy cerrará también. Hoy cerrará su 22ª ya edición, es una cita muy consolidada y que nos trae mucho oxígeno, como decía Rafael, desde el punto de vista escénico, pero en estos momentos también desde el emocional. Bueno, pues esa es una cita que hemos podido celebrar. Entre las propuestas que planteáis para estos meses, para el mes de enero y febrero, ¿qué podemos destacar? Porque son
muchísimas las actividades. Yo sé que tú personalmente te quedas con el Festival de Jazz, una cita además muy consolidada que seguramente muchos espectadores estarán esperando. Sí, se da un hecho con el jazz en Burgos y con la relación de la Fundación con el jazz. Desde hace muchos años, desde incluso antes de ser fundación, ya se apoyaban y se armaban ciclos de jazz interesantes, con agrupaciones muy potentes. Han pasado grandes figuras del jazz por Burgos, no solamente por Burgos, porque también se ha apoyado algunas iniciativas de festivales en la provincia, en Miranda, en otros lugares, y faltaba tal vez pues, constituirlo como un hito que fuera creciendo anualmente, que fuera configurándose pues posiblemente como uno de los principales festivales de este género musical, con toda su diversidad que incluye el jazz, de Castilla y León, y por qué no estar a la par de otros festivales en el territorio nacional, ¿no? De hecho, este año hemos empezado a formar parte de la plataforma Jazz España, que agrupa los principales festivales del país, y esto también genera un trabajo en red con otras iniciativas, con otros proyectos, que lógicamente nos enriquece a todos, ¿no? Tanto de disponibilidad de artistas, como compartir información, como enriquecer todas las actividades paralelas que se generan alrededor de la cita, ¿no? Y poder formar un pequeño circuito que permita, claro, a su vez a los artistas montar pequeñas giras y llegar a sitios que igual no podríamos recibirles en otras circunstancias, ¿no? La peculiaridad de nuestro Festival de Jazz, Sesión B, que es como se ha llamado, Sesión B viene a significar un poco como en los discos de vinilo, ¿no? Que la cara B era la que tenía lo mejor, ¿no? Lo menos comercial a veces, pero lo que era más, lo que tenía otro tipo de características, más bien para gente que estaba más implicada con el grupo, que bueno, se salía de ese ámbito tan comercial, ¿no? Y le hemos llamado así porque queremos que sea eso también, ¿no? Que sea, por un lado, una manera de acercar el jazz a públicos que a lo mejor lo ven como géneros difíciles o géneros demasiado intelectuales o géneros que están alejados. Nada de eso es cierto. Es decir, nosotros queremos que todo tipo de público vea que muchas de las músicas que consumimos habitualmente enraizan con el jazz, o cómo el jazz se nutre de cosas muy populares, de músicas y de ritmos muy comunes, ¿no? Entonces, en ese sentido, generamos una propuesta con grupos nacionales, con grupos locales también, porque siempre ha sido así, es decir, históricamente en estos ciclos y en estos programas siempre se ha contado con los artistas emergentes. Algunos que eran emergentes ahora son consagrados dentro de la escena jazzística del país, y por ejemplo aquí tenemos a algunos, por ejemplo, ¿qué te decir? El año pasado tuvimos a Marcos Antón, este año vamos a tener a un grupo de Miranda, de Ebro, se me ha ido el nombre. Luego lo recordamos sí, a través de la revista. Te digo. Y bueno, también hacer una apuesta por lo local, ¿no? Que es algo que os caracteriza en toda vuestra programación, y estaba pensando en esta línea de acercar el jazz a todo tipo de público, que tenéis una sección específica para ir formando la cantera, el jazz en familia, porque al final aprendemos también a escuchar determinada música, y vosotros queréis llegar a los más pequeños también, ¿no? Creemos que todos los públicos se van generando desde las edades más tempranas, y parte de la afición proviene del contacto con el hecho artístico, ¿no? Con lo cual, si tenemos la posibilidad de ofrecer un concierto especialmente diseñado para el disfrute de padres, hijos, o abuelos y nietos, es decir, donde las generaciones se mezclan y donde sobre todo el público más joven va a tener contacto con estos ritmos y con esta manera de entender la música, pues seguramente genere un interés a futuro, ¿no? Igual, dentro de las actividades hemos preparado un taller específicamente para jóvenes de 12 a 16 años, ¿no? Jóvenes intérpretes que están en las escuelas de música o que tocan un instrumento por su cuenta, no necesariamente tienen que estar en unos estudios oficiales, o unos estudios de alguna manera clásicos, ¿no?
hay también actividades que tienen que ver, hay una clase magistral de María Toro, la flautista con la que vamos a abrir el festival, muy importante para que aquellos instrumentistas que quieran participar del taller puedan encontrar esos tips magistrales que estos artistas te pueden acercar y que de otra manera, bueno, pues difícilmente lo vas a entender, ¿no? Rafael, estaba pensando en lo difícil que es programar en estas circunstancias, pero ya nos has dado la clave al principio. Vosotros no dejáis de hacer los espectáculos, los trasladáis, buscáis una nueva fecha, sí. No se anulan, pero estaba intentando ponerme en el otro lado, ¿no? El de los intérpretes, que también están sujetos a estas restricciones, a estos vaivenes permanentes, a la incertidumbre de qué va a pasar. Yo tengo la sensación de que tienen que llegar a cada actuación con más ganas de tocar, ¿no? que nunca. Sí. ¿Es así? ¿Tú que tienes contacto con ese mundo? Se da una circunstancia además, y es que los artistas han tenido un parón laboral muy grande, y no solamente los artistas, también todo su equipo de producción alrededor, músicos, técnicos de sonido, bueno, toda la gente que trabaja, ¿no? Las propias agencias de distribución, los managers. Entonces, claro, para ellos una actuación no solamente significa un reencuentro con el público, que en muchos casos es muy, muy, muy importante, pero es que también necesitan un ingreso que proviene lógicamente de la actuación realizada, ¿no? Claro, claro. Con lo cual a ellos se les abre el cielo cada vez que les llamas, y están en la mejor disponibilidad siempre de cambiar una fecha, de trasladar una cita y hacerlo posible, y no solamente por satisfacer sus necesidades, también por el público, lógicamente. Nos hemos centrado en el Festival Jazz Sesión B, como se llama, en las propuestas familiares también que se desarrollan en otras disciplinas, también en las teatrales, por ejemplo, hay teatro familiar, también teatro solo para adultos, y algunos de los clásicos del invierno en vuestra programación son las proyecciones cinematográficas, de nuevo apoyando autores castellano-leoneses, como es el caso de Rodrigo Pérez Sañudo y Anne, con los cortos. Todo eso se mantiene. La semana pasada presentamos una producción de otro director castellano-leonés, de Arturo Dueñas, que era Pessoas, una película que tiene 14 candidaturas a los premios Goya. Vamos a presentar la película Anne de Sañudo, un cineasta burgalés del Valle de Mena, que tiene 16 candidaturas, y tiene candidaturas también a los premios Forqué, y alguna sorpresa más que nos va a dar. Queremos apoyarles porque entendemos que puede llegar a ser hasta paradigmático que una película de Castilla y León acceda a ese ranking o a esas posiciones, con lo cual de alguna manera tenemos que significarnos a favor de su trabajo, ¿no? Vamos a tener esto, y también vamos a tener una producción que es audiovisual, que es un documental que se titula Construyendo la luz, sobre el trabajo de dos importantísimos vidrieros de Castilla y León que han estado trabajando con las principales catedrales de la comunidad. Un documental que está lleno de matices, de sentimientos y de colores, y sobre todo de información que nos va a hacer apreciar mucho mejor ese gran trabajo, ¿no? Entonces, bueno, coincidiendo también con este año tan importante para la Catedral de Burgos, claro, sí, consideramos que era importante presentarlo. Igualmente, ya que has hablado de la cinematografía, vamos a seguir con un ciclo que es habitual ya desde hace bastantes años, que es el de Larga vida al corto, en la versión castellano-leonesa y en la versión Larga vida al corto español, donde el público asistente a las proyecciones va a poder votar cuáles son sus cortos favoritos en las dos categorías. Hay un pequeño premio simbólico para los productores, pero bueno, es el acicate de que tu película, de tu cortometraje, que tu proyecto haya sido elegido
por quien es más importante, no es la crítica, es el público. Y luego, desde el punto de vista de los espectadores, no es habitual poder ver en formato cine los cortos, los tenemos que ver en formato doméstico porque son proyecciones que se realizan en pocas ocasiones. Rafael, no tenemos más tiempo, solamente pero una cosita, adelante. porque quería, bueno, sabes que a veces uno tiene lapsus, pero quería recordar el artista local que para nosotros es muy importante, que es Gonzalo del Val. Gonzalo del Val, que es mirandés, aunque lleva muchos años trabajando y desarrollando proyectos en Cataluña y en Barcelona, también proyectos didácticos muy importantes, va a ser nuestra apuesta junto con otro grupo que es Jazz Friends, que es un grupo de aquí de Burgos, como apoyo al jazz que se hace de manufactura, de realización y de diseño de nuestra provincia y de nuestra ciudad. Estupendo. Pues estas dos propuestas locales, el resto de las nacionales e internacionales del Festival de Jazz, el teatro, el cine, las exposiciones que están a punto de renovarse, acabamos de ver la de la Casta del Cordón, pero a finales de enero se renovarán también las del CAP. Estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra, está todo recogido en la revista. La revista también está en formato digital, si a alguien se le dificulta acercarse a las taquillas a recogerla, lo puede ver en nuestro portal, en nuestra página, en www.cajadeburgos.com, y allí va a encontrar toda la información y toda la actualización con lo que pueda devenir. Eso es, y todos los cambios que puedan surgir a raíz de las nuevas restricciones, pues también las detallamos ahí. Rafael, quiero darte las gracias especialmente hoy por haber venido, porque en estas circunstancias tan confusas pues es de agradecer que mantengáis la cita y sobre todo vuestra apuesta por la cultura, así que gracias y hasta muy pronto. Gracias. Y a ustedes les remitimos a nuestra agenda Fila 8, como hacemos todas las semanas y como acabamos de hacer en la conversación con Rafael representando la Fundación Caja de Burgos, pues todo esto está sometido a lo que las restricciones nos dejen o nos impidan hacer. De momento, estas son las propuestas que queremos hacerles y que queremos poder disfrutar. Adelante, Fila 8. Definitely a dance. It's definitely a dance, isn't it? Yes, the way that he's moving from side to side with his finger going up, up. Escena Abierta inaugura esta semana cultural de Fila 8, la última del festival, con un juego escénico en el que dos personajes comentan una obra de teatro que no deja de ser ellos mismos comentándola. Este círculo sirve para cuestionar lo que los artistas han dejado de decir o hacer por miedo o por el hecho de responsabilizarse del cambio social que ello podría provocar. Escena Abierta nos propone otra cita para este fin de semana, Corpus de Xavier Bobés, un encuentro entre una pieza escultórica, un manipulador de objetos y un músico. La compañía no permite tomar imágenes del espectáculo, por lo que la puesta en escena en esta ocasión va a ser totalmente sorpresa. Y ganarles a los chicos que se hacían los chulicos y dibujar con silbidos melodías en el aire al pasar. Carmen París nos ofrece un viaje a orillas del Mediterráneo, desde el Ebro hasta el Jordán, a través de la jota y los poemas de Pablo Neruda, José Martí y Federico García Lorca. Esta música aragonesa lleva 30 años sobre los escenarios, 15 componiendo sus propias canciones. En síntesis, escucharemos sus más significativos trabajos. A través de la compañía burgalesa Atópico Teatro conoceremos a Félix, un amante de la naturaleza y del legado de su tocayo Rodríguez de la Fuente. En este cuentacuentos dirigido a niños de más de 5 años veremos cómo el bosque se abrió ante él contándole sus secretos y permitiéndole entenderse con sus habitantes. Amigo Félix, y cuéntales que una loba tu amiga es. Las salas de exposiciones también están tratando de mantener su actividad a pesar de las restricciones.
En el teatro principal podremos disfrutar de 300 muñecas españolas en una muestra que reúne figuras de los años 60, 70 y 80, en la que el visitante puede hacerse una idea de cómo era la sociedad de la época a través de sus vestidos y complementos. Todo lo recaudado con esta exposición, para la que los vecinos han aportado sus propias muñecas, irá destinado a la restauración del retablo de la iglesia de Cardeñuela, Río Pico. Al principio son unos bebés muy simples. En los años 70 se van complicando los mecanismos, yo llamo la época de los bebés guarros, porque hay una carrera entre todas las marcas por decir, a ver, este que haga moquitos, este pis, este caca, este eructos, este pompas, pero bueno, a las niñas todo eso les gustaba mucho. Pero resulta que los bebés ya en los años 80 se van haciendo más realistas. También con un fin solidario, esta vez en las calles de Burgos, encontramos Patio de Vecindad, una campaña de Cáritas para visibilizar a través de 16 fotografías los rostros de las personas sin hogar de Burgos. En ocasiones, lamentablemente, son invisibles, pero detrás de estas miradas hay historias de dolor que ahora pueden verse reflejadas en alguno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Son 16 valientes que lo que hacen es un poco contar la situación de, pues bueno, en Burgos son 1.500 personas y entonces ellos han sido, pues son un pequeño ejemplo de esta situación tan injusta y tan dura que viven estas personas. En el Museo de la Evolución Humana encontramos Materiales, una historia sobre la evolución humana y los avances tecnológicos, formada por un centenar de piezas que reflejan la relación existente entre el hombre y las materias primas. A la par se desarrolla o se produce una evolución de los materiales que son utilizados y empleados por el hombre y de las tecnologías que se construyen también y que se diseñan para trabajar con esos materiales. Son las dos vertientes del progreso cultural y del progreso tecnológico. Esta muestra cerrará un ciclo expositivo que comenzó hace una década y cederá su espacio a los grandes hallazgos de los yacimientos de Atapuerca. Nos desplazamos a Salas de los Infantes para visitar las obras participantes en el concurso internacional de ilustraciones científicas de dinosaurios, en la que podremos ver 56 piezas de artistas españoles, ucranianos o iraníes que reflejan aspectos de la anatomía o el comportamiento de los dinosaurios. Fernando Barroso llega a la capital con un repertorio ligado a tierras gallegas que abarca desde el jazz y la música clásica hasta la brasileira o persa. Ex miembro de la banda ferrolana Os Cempés, fue reconocido en 2017 como el mejor artista gallego. Mario Ramos, líder de Pheromone Blue, ha encontrado en la electrónica su principal vía de expresión. Acompañado de otros géneros como el rock, el pop o el jazz, este trío madrileño ofrecerá un concierto online en las redes sociales del Museo de la Evolución Humana. Con ellos nos despedimos. Acompañado de otros géneros como el rock, el pop o el jazz, este trío madrileño ofrecerá un concierto en el perfil de Facebook del Museo de la Evolución Humana. Con ellos nos despedimos. Gracias, Carla. Tomamos notas de todas estas propuestas, pero como les decimos, algunas de ellas puede que se vean afectadas por las nuevas restricciones, así que hay que estar permanentemente actualizando la información en las redes sociales de las distintas entidades que lo convocan, que son muy puntuales en anunciar los cambios, eso sí. Quiero hablarles en los próximos minutos, a través de un reportaje que ha realizado mi compañero Luis Ángel Rozas, de lo que se va a convertir en uno de los emblemas de este año 2021, que está marcado por muchos acontecimientos, sin duda, la celebración del 8º centenario de la Catedral de Burgos. Es además Año Santo Jacobeo, y estas dos cuestiones se unen en un símbolo en el que trabaja Cristino Díez, que nos avanzaba aquí hace un par de semanas. Se trata de la construcción de una escultura muy grande, de unos 12 metros, que va a recibir a los peregrinos que lleguen a la catedral a lo largo de este año. Se trata de un gran peregrino cubierto de elementos vegetales, en el que trabaja Cristino Díez y que vamos a ver gracias a la visita que ha hecho Luis Ángel al taller del propio Cristino. Adelante.
Ya estamos en el año 2021, el año en el que se va a conmemorar el 8º centenario de la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos. Llevamos varios años preparándonos con diversas actividades, pero este es el año grande, es Año Santo. Y este, que tengo aquí en mis manos, es una pequeña representación del que va a ser uno de los emblemas de esta conmemoración, de esta efemérides. Una escultura de gran tamaño, en torno a los 12 metros de altura, con una cubierta vegetal que estará situada en la Plaza del Rey San Fernando, justamente enfrente del templo. Como pueden ver, representa a un peregrino, y es que este año no solo es el año de la Catedral de Burgos, también es Año Santo Jacobeo. Hacía 11 años que no se celebraba ese año en el que la ruta jacobea adquiere un mayor relieve, y desde la fundación del 8º centenario se quiere unir las dos celebraciones. Vamos a hablar con Cristino Díez, que es el escultor encargado de realizar este emblema, ¿no?, del Año Santo, en este caso de la Catedral de Burgos. Cristino, cuéntanos cuáles van a ser estas principales características de la escultura. Bueno, pues tú un poco lo has dicho, más o menos tendrá entre 10 y 12 metros, más 12 que 10. Y bueno, yo simplemente voy a hacer lo que es la estructura para dar forma a lo que va a ser el peregrino, porque yo soy un colaborador más del asunto. Entonces yo lo que hago es la estructura y luego los floristas van a forrarlo de verde, y creo que va a ser de verde, y por lo que habéis visto en el boceto, pues también está así diseñado. Y bueno, y se colocará en la Plaza del Rey San Fernando. Es verdad que este año pues es un año importante, porque yo creo que va a ser lo que va a marcar el año 2021 dentro de nuestra ciudad de Burgos, porque se celebran bastantes cosas, entre ellos el 8º centenario, como muy bien has dicho, el año jacobeo, y luego también la exposición de las edades del hombre. O sea que van a ser 3 eventos muy importantes para la ciudad. Y ya si gana la Liga el San Pablo, pues no os digo nada. Bueno, entonces quiero decir que, bueno, que va a ser un año de mucho movimiento. La Fundación lo está llevando con bastante acierto todos estos años atrás para ir preparándolo, que ha habido también muchísimas actividades, y creo que va a ser el motor, un poco el motor de la actividad cultural en el 21, en donde, bueno, pues imagino que no solo será este tipo de cosas, sino que desde la Fundación harán más actividades culturales, como supongo que habrá pues conciertos, exposiciones, supongo, porque va a ser un año importante para la celebración, y eso, bueno, pues lo lleva la Fundación. Yo simplemente voy a hacer esta estructura, nada más, una colaboración que hago con la Fundación, y oye, es para ver qué tal sale. La verdad es que es demasiado grande. Y bueno, yo estoy acostumbrado a piezas grandes, pero claro, esto tiene 12 metros, tampoco cabe donde lo hacemos en altura, y tengo que hacerlo en 3 partes por lo menos de 4 metros cada parte, 4 o 5 metros. Bueno, eso lo iré viendo según lo voy haciendo, porque luego me tendré que ir adaptando un poco también a lo que pesa, y para yo poder ir luego reforzándolo bien, pues luego llevará una plataforma de hormigón para sujetarlo bien allí y que luego se rellene. La verdad es que peso, como tal, peso no va a tener, porque está hecho en tubo cuadradillo de 2 y de 1,5, con lo cual pues el peso va a ser hueca y no va a tener tampoco ningún problema de peso, pero bueno, van a meter también la decoración en verde, todo eso va cogiendo kilos, pero bueno, no va a ser una estructura, va a pesar más la base de hormigón que en realidad lo que va a ser la pieza. En cuanto a esa estructura, ya podemos ver, Cristino, hemos visto el boceto de cómo será el resultado final, podemos ver ya una parte, ¿no? Ya tenemos aquí, cuéntanos qué es lo que has hecho. Por lo que vemos, se puede esbozar ya, ¿no?, el gorro típico de peregrino. Sí, bueno, tengo ya más o menos hecho, según el dibujo que me han dado y proporcionado, pues ya he proporcionado parte de lo que va a ser el gorro. Ahora hay que hacer toda la parte de atrás, darle volumen, porque esto es una especie de dibujo, donde a partir de él voy dándole el volumen por delante y por detrás. Y luego ya, bueno, pues esta es la cabeza, esta cabeza ya tiene con el gorro cerca de 3,20 metros, y ahora en el suelo pues ya tenemos también lo que va a ser parte de la
de la capa que lleva el peregrino, que pues tiene otros 2 metros. Aquí con esto ya vamos a tener unos 5 metros y quedarán pues otros 7 metros para llegar a los 12, que ya es las piernas, los brazos, etcétera, etcétera. Pero bueno, voy empezando poco a poco, dándole forma con las barras, y lo que es hacer un dibujo. Esto no tiene otro misterio que la escultura es 3 dimensiones, largo, alto y ancho, y el dibujo es sobre una superficie plana. Pero bueno, controlando el dibujo, controlas luego la escultura, y ir formándola proporcionalmente con el dibujo, y bueno, y en ello estoy. O sea que te quiero decir que ahora estoy aquí en el suelo, que he marcado la capa, parte de la capa, porque esto es la parte de arriba, y ahora empezaré a darle volumen, para luego unirla a la cabeza, y luego dejarla ya aparte y empezar del cuerpo para abajo, las piernas y parte del tórax. Y luego ya pues acabaré con los brazos. Luego lo que haré será ir uniendo para que tenga fortaleza, haciendo como las torres de alta tensión, cruzando barras para que tenga fuerza pero poco peso, y que no tenga eso, o sea, que tenga poco peso para que no tenga ninguna pega. Y bueno, pues luego al final haremos la plataforma de hormigón, que esa pesará por lo menos 8 o 9 mil kilos, porque esa va a ser la que va a sujetar, porque claro, esto no tiene peso, pero tiene altura. Entonces también hay que hacer un cálculo para la plancha de hormigón, para que tenga buena sujeción, se pueda quitar y poner, porque claro, en la plaza del Rey San Fernando eso es patrimonio, y entonces hay que tener mucho cuidado cómo se ponen ahí las cosas, ¿no? Porque aquí sopla mucho el viento. Sopla el viento, y bueno, y también hay que ser cuidadosos a la hora de anclar cualquier tipo de estructura. O sea que esta estructura va a ir con un peso de una plataforma de hormigón lo suficientemente pesada para que aguante bien. Bueno, va a aguantar bien porque no va a tener peso, pero vuelvo a repetir, la altura también es importante, porque la altura cuando esté relleno pues también hará su fuerza, ¿no? Pero bueno, esta se puede quitar y poner, o sea que no va a haber ningún problema, porque es quita y pon, y punto. Y yo creo que quedará bonito. Luego los floristas, claro, ellos van a ser los encargados de darle el volumen, el detalle, de tapar lo que es la estructura, que va a ser lo que les va a guiar para hacer la forma, claro, porque esto es fundamental para luego ellos poner la hierba, o lo que vayan a poner, o los tiestos con hierba. En realidad tampoco sé cómo lo van a hacer, que ellos son los expertos, lo mismo que el perro del Guggen de Bilbao, pues más o menos así. Lo que pasa que el perro del Guggenheim, pues ese es fijo, y este se va a poder quitar y poner. Pueden ponerle, luego lo pueden poner en cualquier jardín si quieren, porque claro, se va a poder mover, o sea que tiene 2 ventajas. Si quieren mantenerlo en Burgos, que además Burgos es Camino de Santiago, pues lo pueden poner en cualquier jardín o plazoleta que haya en la ciudad, o si quieren, pues también dejarlo allí como entrada a la catedral. Pero bueno, no lo sé, porque eso ya no depende de lo que yo opine o lo que yo quiera, sino depende de patrimonio, de la fundación, del Cabildo y del Ayuntamiento. O sea que ahí depende de mucha gente, que son los que se tienen que poner de acuerdo. Yo simplemente soy un currante que me han encargado esto y procuro hacerlo lo mejor posible, claro. Además, Cristino, no va a ser el único guiño a los peregrinos, a los miles de peregrinos que atravesarán la ciudad de Burgos durante este año santo jacobeo, sino que a lo largo de ese itinerario, de ese trazado urbano por la ciudad de la ruta jacobea, también van a tener, digamos, otras pequeñas esculturas dándoles la bienvenida tanto a la ciudad en ese año santo jacobeo como con motivo del centenario. Pues sí, porque por lo visto tienen también otra idea que todavía, bueno, no sé si está madurada ya, pero bueno, había un planteamiento que hizo la Fundación de marcar el Camino de Santiago de Burgos, también con unos pequeños hitos, un poco parecido a lo que se hizo en Madrid con las Meninas, y luego pues, se tienen varias intenciones
de que sea una cosa colectiva, bueno, tampoco lo sé muy bien, porque eso tampoco lo defino yo, pero bueno, hay una idea de esas de también marcar el Camino de Santiago. Hay que tener en cuenta que el año jacobeo es un hito importante dentro del camino y coincidiendo con lo de la catedral, pues creo que también puede ser un tema cultural más a dar vistosidad a la ciudad para marcar esos eventos, ¿no? El jacobeo y el 8º centenario. Y bueno, y las edades del hombre, porque si habéis visto, que sí que lo habéis visto porque habéis hecho reportajes con otras edades del hombre en otras ciudades, también las edades del hombre pone esculturas en la calle en las distintas ciudades que hace la exposición, ¿no? Y entonces, bueno, pues ya eso es una cosa más a tener en cuenta, de que la ciudad pues va a tener, si se hace, que no lo todavía, eso no depende de mí, es un comentario que te hago pues porque se ha comentado, pero sin tampoco, no sé si está decidido o no, pues yo no soy quien, pero vamos, sí que me preguntaron a ver cómo se podía hacer y qué se podía hacer. Entonces yo di mi opinión simplemente, pero creo que en esa idea se está también. Creo que la idea es bonita, y bueno, pues que va a ser una cosa también simpática el que una cantidad de peregrinos marquen el camino y que además, bueno, pues haya bastante gente que haya colaborado en lo que se va a hacer, que ya eso ya se verá. Por eso te digo que como yo no soy quien para dar estas noticias, simplemente lo pongo un poco ahí en lo que a mí me han dicho, pero vamos, eso se verá. Muy bien, Cristino, pues muchísimas gracias, te dejamos, que tienes mucha tarea por delante y iremos viendo cómo poco a poco va creciendo y va adquiriendo forma esta escultura que será un poco el emblema de ese 8º centenario de la catedral. Muchísimas gracias. Bueno, pues a vosotros y muchas gracias. En pocas semanas podremos ver el peregrino en su ubicación en la Plaza del Rey San Fernando, dando la bienvenida a todos los peregrinos que acudan hasta la catedral en ese año santo jacobeo y como uno de los símbolos de este 2021. Tenemos que hacer una pausa. Tras la publicidad conectamos en directo con el plantío para vivir la previa del partido de la Liga Lefuero, que por cierto seguirán en directo aquí en la 8 Burgos. Hasta ahora. Dentro de exactamente una hora volverán a seguir en directo un nuevo encuentro de la Liga Lefuero aquí en la 8 Burgos, en directo, como les decía, desde las 6:55. El partido se disputará a partir de las 7, un encuentro que enfrentará al Tizona Ubu con el Melilla, ya en la cancha, en el plantío, preparando esa narración del partido está mi compañero Juan Abril. Adelante, Juan, buenas tardes. Tenemos problemas con esa conexión, parece que no podemos establecerla. Juan, adelante. ¿Qué tal estáis? Muy buenas tardes. Está aquí ya todo preparado para este partido entre el Tizona Universidad de Burgos y el Melilla Sport Capital. Y para esta previa está con nosotros el segundo entrenador del conjunto burgalés, Juanjo Nieto. Muy buenas. Hola, buenas tardes. Bueno, Juanjo, un partido importante como lo son todos, pero siempre los que se juegan en casa quizás tienen más importancia, ¿no? Sí, quizá un poco más por ser un rival directo, que nos ganó allí en Melilla por 5 puntos y bueno, estamos muy interesados en ganar y si puede ser por esta diferencia pues para colocarnos por delante y dar un paso más en la clasificación. Y además el equipo viene haciendo las cosas bien, viene en un buen estado de forma. Es verdad que el último partido se perdió con Breogán, pero plantando cara, ¿no? Además, los partidos han sido ante los 3 grandes favoritos del grupo. El equipo va en línea ascendente. Yo creo que sí, estamos en una buena racha, que se ha demostrado en los partidos y además venimos entrenando muy bien. Vamos a ver si lo traemos hoy al partido y lo demostramos y nos llevamos la victoria y seguimos adelante.
La pena es que no puede haber público, ¿no? Las restricciones de la Junta han sido muy estrictas en ese caso. Va a faltar otra vez ese calor de la afición, ¿no? Se va a notar porque en los dos últimos partidos que ha habido público, ellos han jugado un factor importante a nuestro favor y hoy lo vamos a echar de menos. Yo lo que espero es que nos puedan seguir a través de la 8, que puedan disfrutar de un buen partido y que nos llevemos la victoria y se la podamos dedicar igualmente. Y la última, Juanjo, ante un rival que tiene sus puntos fuertes, lo decía Lluís durante la semana, en el tiro exterior y el rebote ofensivo, ¿no? Sí, el perímetro es muy potente, tiene 3 jugadores de mucho nivel, Winterin, Misters, Okamba, y luego sí, van muy duros al rebote ofensivo, que además es una suerte que a nosotros nos viene regular, así que vamos a tener que estar muy duros en este aspecto. Pues muchísimas gracias, Juanjo, y muchísima suerte. Pues aquí estaban las declaraciones de Juanjo Nieto, el segundo entrenador del Tizona Universidad de Burgos, para este partido que va a comenzar a las 7 de la tarde aquí en el Polideportivo Municipal del Plantío y se podrá seguir a través de esta casa, de la 8 Burgos. Gracias, Juan. Te seguimos en directo a partir de las 7 en mejores condiciones técnicas, seguro, de momento. Y antes de despedirnos, nos ponemos al día en cuanto a la previsión del tiempo. Clínicas Berlín les ofrece el tiempo. Esta pasada noche las heladas dejaron de ser tan intensas como en días anteriores. En Aranda, donde toda la semana han estado sobre 11-12 bajo cero, han tenido una mínima de 7 bajo cero y tenían esta mañana nubes y claros, como nos muestra la webcam de la DGT. En Briviesca, sin embargo, han tenido los cielos nubosos. Allí permanece la nieve y esta pasada noche han tenido una mínima de 0 grados. No ha llegado a helar. Todo esto se reflejaba muy bien en la imagen del satélite Meteosat, donde vemos esa gran mancha blanca que es nieve, se extiende sobre todo al este de la península ibérica y vemos esas nubes que afectaban al tercio norte de nuestro país, mientras que por el sur los cielos estaban despejados. Mañana, el anticiclón se extiende por todo nuestro país, por lo que el tiempo será estable. Únicamente habrá algunas nubes en el norte, en el resto nieblas y sol durante la mayor parte del día, con temperaturas diurnas en ascenso, aunque con heladas fuertes al amanecer. El domingo se acercará un frente a las costas del Cantábrico, pero el tiempo seguirá siendo estable. Habrá algunas nubes por el nordeste y en el resto de España, sol. Concretando ya más para nuestra provincia, para este sábado y para este fin de semana en general, en el que vamos a tener heladas al amanecer, pero ambiente soleado y tiempo estable. En Merindades mañana los cielos estarán poco nubosos, habrá heladas al amanecer, mínimas de 2-3 bajo cero y máximas que pueden llegar incluso hasta los 10 grados en Villarcayo y en Miranda. Por la Bureba y por el este también heladas al amanecer, con mínimas de 5 bajo cero, pero luego ambiente pues más o menos agradable, propio de la época, con cielos poco nubosos. Pueden llegar las máximas hasta los 8-9 grados, en Pradolengo se quedarán en 7. Por el centro y el oeste, aquí también habrá heladas, mínimas de hasta 6 bajo cero, algunas nieblas y nubes bajas sobre todo por el oeste, y temperaturas máximas que oscilarán, donde tardan en levantar las nieblas se quedarán en 5 grados, en el resto pueden llegar hasta los 6-7 grados. Por el sur también heladas al amanecer, mínimas de 6 bajo cero en Lerma, 7 bajo cero por ejemplo en Aranda, con cielos poco nubosos. Habrá máximas de 6-7 grados. En la sierra, ojo, también heladas pueden llegar hasta los 8 bajo cero a primeras horas de la mañana, pero luego el sol animará el ambiente y las temperaturas subirán, con máximas de 7-8 grados. En Burgos capital mañana heladas al amanecer, pero tiempo estable, con cielos poco nubosos. Y en domingo será un día soleado, aunque también con heladas al amanecer. Y para terminar nuestro tiempo semanal, mostramos las imágenes de la que ha sido protagonista esta semana, la Acencellada, que nos dejaba estas bellas imágenes. Con ella terminamos. Buen fin de semana. Con el tiempo nos despedimos por esta semana, pero volvemos a encontrarnos el próximo martes a las 4:30 en punto aquí en 8 Magazine. Hasta entonces, cuídense mucho y disfruten del fin de semana.